Contabilidad internacional y en monedas extranjeras. Ronnie. 1. Introducción. 2. Nacimiento de la contabilidad internacional. 3. Naturaleza de la información financiera. 4. Organismos que emiten las normas internacionales. 5. Grupo de expertos en información no financiera. 6. Con base en el grado de su influencia internacional. Rennie. 7. Con base en el apoyo de gobiernos. 8. Armonización de las prácticas de contabilidad y de información. 9. Modelos contables en el mundo. 10. Transacciones en monedas extranjeras. 11. Conversión de los estados financieros de operaciones extranjeras. Contabilidad internacional y en monedas extranjeras. Introducción. El comercio internacional se ha expandido enormemente y, en consecuencia, la contabilidad internacional, fiel a la doctrina de la contabilidad general, trata de satisfacer estas necesidades. Los problemas a los que se enfrenta la contabilidad internacional son enormes. Lograr unificación, la homogeneización o en el mejor de los casos la armonía entre los distintos principios y entre los diferentes modelos contables de cada país, es una labor titánica. Por ellos este tema cobra relevancia, debido a que genera para el estudiante y futuro profesional, un campo de actuación poco explotado y poco competido, razón por la que invitamos a emprender su estudio con atención, seguro de que éste les posibilitará una alternativa más dentro de muchas y variadas que ofrece nuestra profesión. Nacimiento de la contabilidad internacional. La contabilidad internacional tiene una larga historia y un mejor futuro. A semejanza de las sociedades y su economía, y la forma de celebrar sus transacciones, que han ido modificándose al transcurrir el tiempo, la contabilidad también ha ido cambiando, se ha ido adaptando a la forma, el medio evoluciona según las necesidades y requerimientos de los usuarios. El desarrollo de la contabilidad internacional se remonta a 3600 a.C. Conceptos tales como la depreciación fueron evidentes en el surgimiento de las civilizaciones griegas y romanas, en donde, por ejemplo, las paredes eran depreciadas a 1/80 anual. El primer registro de un sistema completo se encontró en Génova, Italia en 1340. Este sistema manejaba el concepto del negocio como una entidad que registraba situaciones en términos monetarios, en otras palabras, los eventos económicos eran cuantificables. Este tipo de sistema también hacía distinción entre ingresos y gastos. Esa época se produjeron importantes acontecimientos tales como la escritura, el desarrollo de la aritmética, el uso generalizado del dinero, el desarrollo de negocios en la sociedad, el concepto de la propiedad privada, el desarrollo del crédito y la acumulación significativa del capital privado. El sistema de contabilidad desarrollado por Lucas Pacioli marcó un momento significativo en el proceso evolutivo de la contabilidad. Su principal objetivo era proporcionar información al dueño sobre la administración del negocio y servirle como base para conceder un crédito. El concepto de periodo contable surge en los siglos XVII y XVIII. Durante el mismo, el centro de comercio se trasladó de Italia a España, a Portugal y al norte de Europa. Aunado este traslado comercial, se produjo el desarrollo contable. En 1973, Francia adoptó su Código Oficial Contable, que requería, entre otras cosas, que las hojas de balance fueran emitidas cada 2 años y que las cuentas de débitos se inscribieran del lado izquierdo y los créditos del lado derecho. Finalmente, para el siglo XIX y a principios del XX se produce el gran salto en la contaduría. La principal fuerza de su desarrollo fue la Revolución Industrial. Los rápidos y constantes cambios de la compleja economía industrializada requerían de cambios en la contabilidad. Fusiones, adquisiciones y expansiones de grandes corporaciones multinacionales fueron las simientes de los nuevos sistemas de información tanto internos como externos y nuevos procedimientos de auditoría. A consecuencia del dramático incremento de las inversiones extranjeras y del comercio exterior, así como la integración económica de grupos regionales tales como la Comunidad Económica Europea, surgieron problemas relacionados con la actividad internacional de los negocios. La internacionalización de la contabilidad se debe principalmente a las transacciones de las empresas multinacionales que involucran recursos a escala mundial y que deben estar respaldadas por una información financiera confiable.
que permita el análisis cuidadoso de oportunidades de inversión, así como el control y aplicación de los recursos disponibles. Naturaleza de la información financiera. Los administradores de las entidades de negocios en la mayoría de los países con economía de mercado presenta anualmente un informe a sus accionistas o propietarios con el fin de dar cumplimiento a la rendición de cuentas y comunicación de gestión administrativa. El informe anual se compone de dos grandes capítulos. A. El informe financiero. Y B. El informe de los administradores. La información financiera incluye los estados financieros con sus notas respectivas y el dictamen de los auditores externos. El informe anual de los administradores contiene narraciones, estadísticas y datos financieros relacionados con la estrategia general y políticas de negocios, prospectos de inversión, análisis de segmentos, análisis financieros y otros asuntos considerados relevantes para el público usuario. La información financiera se elabora de conformidad con principios de contabilidad nacionales y se obtiene de los sistemas de registro y control de las entidades. En términos generales, esta es información examinada y dictaminada para contadores públicos para dar cumplimiento a demandas específicas de contabilidad de los usuarios en la gran mayoría de las naciones con economías de mercado. Sin embargo, los datos de los informes se basan en transacciones efectivamente ocurridas y otros acontecimientos que limitan el mensaje a un terreno bien definido que, aunque amplio y muy motivado en la toma de decisiones, no entraña toda la información necesaria ni la única para dar cumplimiento completo a la rendición de cuentas. El hecho mismo de que los informes anuales de la Administración incluyan tanto información financiera como información no financiera trae como consecuencia la formación de grupos normativos internacionales. Organismos que emiten las normas internacionales. Los grupos expertos internacionales que emiten normas de contabilidad y de presentación de informes pueden dividirse de acuerdo a criterios diversos. Con base en la experiencia del grupo. A. Grupos de expertos en información financiera. B. Grupos expertos en información no financiera. C. Grupos expertos en información financiera y no financiera. Grupos de expertos en información financiera. La Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad o International Accounting Standards Committee, IASC, tiene como objetivo a. Formular y publicar en interés público normas contables que deben ser observadas en la presentación de estados financieros y promover su aceptación y aplicación internacional. B. Trabajar en términos generales por la mejora y armonización de las reglas, normas contables y procedimientos relativos a la presentación de los estados financieros. Pueden identificarse tres aspectos de la evolución que demuestran la necesidad de las normas internacionales. El crecimiento de la inversión internacional, la creciente importancia de las empresas multinacionales y el aumento de organismos contables generadores de normas. Se considera que la profesión contable es la primera en intentar la formulación de normas de alcance internacional. La Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad o International Accounting Standards Committee, IASC, emite normas de contabilidad financiera, generalmente conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, o International Accounting Standards, IAS. Sus miembros son los a su vez, de las agrupaciones nacionales y regionales de contadores públicos de naciones y regiones distintas. Este grupo de expertos tiene la mayor presentación mundial de contadores y es reconocido como el más prestigiado en asuntos de información. Grupo de expertos en información no financiera. En este grupo de expertos en normas internacionales de contabilidad y de presentación de informes, de Naciones Unidas, emite conclusiones y normas de información financiera y no financiera, las cuales conocidas como International Standards Accounting and Reporting, ISA. Dicho organismo reúne a representantes oficiales y de los grupos de contadores públicos de diferentes países, representativos de la economía mundial, así como a otros interesados en los informes representantes de organismos internacionales. Grupo de expertos en información financiera y no financiera. Por lo que respecta a los expertos en la información financiera exclusivamente, parece ser un grupo que cada día está cobrando nuevos bríos a partir de los modernos retos que implica la globalización y sus consecuencias, tales como la ecología, informática, comunicación, sociología, economías de mercado, etc., por lo que habrá que tenerlos también en consideración. Con base en el grado de su influencia internacional. A. Grupos regionales. B. Grupos mundiales.
Grupos regionales. Estos grupos de contadores expertos de distintas naciones, agrupados regionalmente, tratan aspectos normativos de contabilidad financiera y otros importantes para su actividad profesional derivados de problemas comunes de la región. Generalmente se asocian a la región, ISAC. Grupos mundiales. Los grupos de expertos mundiales en normas internacionales de contabilidad y presentación de informes están integrados principalmente de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad, ISAC, y al Grupo de Experto de Naciones Unidas.